Hoy vamos a conversar con José Woldenberg. Vamos a hablar de su libro más reciente y sobre 2 secuestros. Yo soy Julián Andrade, acompáñenme. Acabas de publicar un libro que revela o recoge una historia particularmente compleja para la izquierda mexicana, que es el secuestro de Arnoldo Martínez Verdugo, uno de sus dirigentes más importantes. Pero la enfocas, como primer vistazo vería yo que la enfocas en el tema justamente de los grupos más radicales, los que secuestraron a Arnoldo. ¿Cómo va esta historia? Sí, bueno, la historia que creo que en un primer nivel se puede leer como un thriller. Es decir, un secuestro, ahí empieza, o sea, la primera página empieza con el secuestro y paulatinamente el lector va encontrando qué hay detrás de ese secuestro, ¿no? Ese es el primer nivel. Pero lo que a mí me interesa subrayar en este libro es el tema de los medios y los fines. ¿Quiénes eran los secuestradores? El Partido de los Pobres. En 1985, ¿quiénes decían estar en el Partido de los Pobres? Al parecer, medio hermanos de Lucio Cabañas, que reivindicaban una continuidad de esa lucha. Y lo que me interesa subrayar es de qué manera los medios no solamente determinan a los fines, sino modelan a los propios actores sociales. ¿Qué quiero decir? Estos señores se consideraban a sí mismos como una especie de vanguardia transformadora del país, como impregnados de un espíritu justiciero, como alguien que iba a construir una nueva sociedad. Y al parecer por ello creían que estaban legitimados para amenazar, para secuestrar, para juzgar e incluso para asesinar. Y para asesinar. Para asesinar incluso. Y yo lo que digo es, ¿se pueden utilizar todos estos medios y salir incólume? Y yo sostengo que no. Que eso va incluso remodelando a quienes acuden a esos medios. Y entonces lo que el libro intenta es pues dar elementos para esa reflexión, es decir, cuáles son los medios idóneos para el quehacer político, porque siempre hay una relación entre medios y fines, y siempre hay una relación entre medios y el sujeto que los utiliza. Y hablando de medios y fines, se da esta historia en etapas. Es el secuestro, hay 2 secuestros en esta historia. El secuestro de Rubén Figueroa, posteriormente sería gobernador del estado Guerrero, lo secuestra el grupo de Lucio Cabañas, se paga un rescate y este rescate es entregado a dirigentes del Partido Comunista Mexicano, que en ese momento, en los años 70, vivían en una cierta ambigüedad política y además también sufrían de represión, no era un partido legal. Pero ¿cómo ha ido resolviendo la izquierda este nudo tan complejo? Bueno, ese es otro de los temas que que recorre todo el libro. Yo no quería vender la historia, pero bueno, ya la pusiste sobre la mesa y está bien. Padrísima. Y en efecto, o sea, el secuestro de Arnoldo Martínez Verdugo es el segundo secuestro que cometen estos. El primero había sido de Félix Bautista, que había sido el que había entregado en 1974-75 parte del dinero del rescate que recibió Lucio Cabañas al Partido Comunista Mexicano. Y estos señores ahora lo que decían es nos tienen que regresar con intereses aquellos dineros. Es en ese sentido pues, una historia siniestra. Pero lo que el libro también intenta recoger es los 2 contextos en los que se dan estos 2 secuestros. 1974-75, estamos en una etapa previa a la reforma política, un partido comunista mexicano que no vive en la ilegalidad, pero tampoco en la legalidad, que ellos mismos plantean la posibilidad de la transformación social a través de diferentes formas de lucha, que no han tenido, digamos, una definición clara y contundente en relación a la lucha armada,
y que en ese marco, que además también hay que decirlo, son años de una represión incruenta en el estado de Guerrero, son los años de gente torturada, desaparecida, asesinada, son años muy duros. En ese contexto, pues se da el secuestro de Figueroa, y sin que el Partido Comunista Mexicano esté involucrado en el mismo, tampoco creo tiene los resortes políticos como para condenarlo. Ahí hay una cierta ambigüedad. El asunto es que en 1985 México había cambiado, y había cambiado para bien. ¿A qué me refiero? El Partido Comunista Mexicano ya no existía. Había dado pie a un nuevo partido, el Partido Socialista Unificado de México, que actuaba en la legalidad. No solamente actuaba en la legalidad, iba a elecciones. No solamente iba a elecciones, gobernaba ya varios municipios, tenía diputados locales, federales. Es decir, la situación había cambiado de manera radical. Y lo que yo quise rescatar de este episodio es cómo él mismo también siguió para acicatear el compromiso del PSUM con la democracia y con la legalidad. Al final del libro, yo transcribo una resolución de este partido que considero muy importante, donde de manera contundente, clara, sin excusas, el Partido Socialista Unificado de México dice: estamos comprometidos con la democracia, no solamente como un ideal, sino como una fórmula de qué hacer político. Y estamos comprometidos a actuar en la legalidad. No es que compartamos todos y cada una de las disposiciones legales, pretendemos transformarlas. ¿Por la vía legal? Por la vía legal. Entonces yo creo que en ese sentido este episodio ominoso, este episodio negro, también fue un acicate que dio pues, un cierto, digamos, paso hacia adelante en el compromiso de una cierta izquierda de nuestro país con la democracia y la legalidad. Para no seguir con revelaciones del libro, y quienes nos ven, además les va a encantar sin duda, ¿por qué elegiste este modelo de, sobre todo es una gran investigación de lo que iba saliendo en la prensa? ¿Por qué elegiste ese modelo? Bueno, yo voy a decir lo que parece una cosa impostada, pero no lo es. O sea, no lo elegí, sino se impuso. ¿A qué me refiero? Yo empecé a hacer realmente una recopilación hemerográfica del material. Yo ya tenía algo. Yo en aquel entonces era secretario de Prensa y Propaganda del Partido Socialista Unificado de México. Entonces lo viví de muy cerca estos episodios. Entonces yo tenía, digamos, mi pequeño archivo. Pero empecé a hacer una investigación de carácter documental, básicamente. Y cuando empecé a organizar el material, me di cuenta que prácticamente no tenía por qué meter mano yo. Se contaba la historia. Era un material tan elocuente, tan expresivo, tan claro, que pues, la historia, digamos, se contaba por sí misma. Y entonces lo que sí hice fue una estructura. ¿Cuál es la estructura? Es, por un lado, se va contando día a día, desde el secuestro de Arnoldo hasta que salen libres, y una secuela. Esa es, digamos, la línea del tiempo. Una línea de tiempo, digamos, progresiva, día a día. Y ahí lo que aparecen es, sobre todo, cómo recogió la prensa, muchos comentarios y muchos rumores y tonterías, como suele suceder también en estos casos. Pero voy intercalando una serie de flashbacks que creo arrojan luz sobre lo que está pasando esos días. Y de esa manera llegamos hasta 74, 75 o incluso más allá, hasta 1972, ya la propia historia de Lucio Cabañas. Entonces, el libro está inspirado en uno similar de Hensesberger, que yo había leído hace muchos años, sobre el anarquista Durruti en España, y que era la edición de una serie de materiales preexistentes que a muchas voces contaban la historia de Durruti. No digo que yo haya logrado un libro tan extraordinario como aquel, pero el método es muy similar. Es decir, hablan otros. ¿Quiénes son esos otros? Bueno, por supuesto, pues los actores fundamentales, ¿no? O sea, el partido que es víctima, el partido que es el victimario, ¿no?
Protagonistas de la historia. Pero al mismo tiempo también muchos comentaristas de la prensa y sobre todo muchos reporteros que voy extrayendo pues las partes que yo consideré más significativas de sus notas de aquellos días, ¿no? ¿Y qué deja una historia? Te lo pregunto también para que vuelvas atrás. ¿Qué deja este tipo de historia, como decías, de la que fuiste protagonista? ¿Cuál sería como...? Bueno, a mí en lo personal, pues un terror por los métodos violentos de quehacer político. Yo estoy convencido cada vez más que esas fórmulas de quehacer político lo único que van dejando es un reguero de sangre y de víctimas y logrando muy poco. Ahora, cada lector espero que saque sus propias conclusiones, porque es una situación también bastante compleja, ¿no? Sí, no hay una lectura fácil, ¿no? Y lo que he querido poner es en extenso los argumentos de todos. Es decir, ahí están los documentos del Partido de los Pobres, ahí están los documentos del Partido Socialista Unificado de México, ahí están los testimonios de gente como Arturo Martínez Nateras o como en su momento el cura Bonilla, que fue quien entregó parte del rescate de Figueroa, e incluso alguna parte de una entrevista con el propio Figueroa, una entrevista con Arnoldo Martínez Verdugo, que apareció como 5 años después de aquel secuestro. Es decir, es un coro de voces bastante desafinado y no podía ser de otra manera. Cada quien ve el asunto desde su propia perspectiva, pero creo que sí hay un hilo conductor. Muchas gracias por esta entrevista. No, muchas gracias a ti, Julián, de veras. Gracias.